Bienvenidos a su podcast Alcoholismo y Esperanza. Gracias por sintonizarnos este día. Hemos tenido una serie Vamos a tener 2 grabaciones seguidas. Este podcast va a salir un poco más tarde de lo que estamos grabando, pero nos sentimos contentos de estar aquí. Vamos a tocar un tema muy importante este día, como todos los temas que siempre hemos tocado. Pero este día queremos hablar del impacto del alcoholismo en la salud mental. Y para eso tenemos un invitado especial, amigo de nosotros también, el licenciado Nicolás Guzmán. Él es un psicólogo clínico. En primera instancia, darle las gracias por apoyar este proyecto, Nicolás, porque este es un proyecto que nosotros, yo se lo he comentado a usted fuera de cámara, y lo que queremos es dar información sobre el alcoholismo y otras sustancias y llegar a más personas. Xavi, ¿cómo estás? Bien, Plinio, gracias. Aparece aquí nuestro invitado. No, y me siento muy agradecido y contento que tenemos a un profesional de renombre como el señor Nicolás Virtuoso. Mucho gusto, un placer tenerlo acá. ¿Cómo estás, chiquillo? ¿Cómo está la cosa? Contento también, halagado. ¿Ya viste el podcast? ¿Cómo nos quedó? Sí. Bueno, Estuvo interesante. Ojalá que todos lo hayan visto. Ya cuando salga ya hayan visto varios de este podcast. Cabal, y contento de tener aquí a Nicolás, que también, bueno, es un amigo de nosotros. Así es. Gracias, Nicolás, nuevamente por estar aquí con nosotros. Queremos arrancar con una pregunta que le hemos hecho a la mayoría de profesionales de la salud que han venido. Queremos saber si todos los profesionales nos han dado la misma respuesta de la salud, obviamente, sobre el alcoholismo, y todos determinan que es una enfermedad. Pero queremos saber desde el punto de vista psicológico, desde la profesión lo que usted tiene, si realmente el alcoholismo es una enfermedad. Sí, está clasificado en los manuales como los trastornos de la conducta. Entonces, como son trastornos de la conducta, ahí aparecen los trastornos alimenticios. Dentro de ellos aparece el alcoholismo. Okay. El trastorno del alcoholismo, ya sea consumo por consumo perjudicial, le llaman, ¿verdad? Cuando ya un consumo perjudicial, así se diagnostica en el manual clínico, para poder hacer un diagnóstico cuando el paciente está ingresado en el hospital. Entonces se dice trastorno por consumo de alcohol, ¿verdad? Por consumo perjudicial, ¿verdad? Porque obviamente la persona ya llega con quizás 3 meses, 2 semanas, ¿verdad? De tener un consumo continuado de alcohol, y entonces ese es el diagnóstico que se le da con base al manual, ¿verdad? Nosotros siempre hemos tenido, en varias conversaciones hemos hablado que quizás a nosotros nos ha costado un poco más llegar a los grupos de autoayuda. Quiero decirle que nosotros pertenecemos a los grupos de autoayuda, ya se los habíamos platicado. Sí. Nosotros llegamos a los grupos de autoayuda y nos fue un poco más difícil entender que nosotros teníamos una enfermedad. Ahora lo entendemos, que teníamos una enfermedad, pero porque muchos de nosotros no habíamos llegado, por ejemplo, a tener consumo continuo, como usted dice. No habíamos estado, como decimos en El Salvador, quizás tirado en una banqueta, en una cuneta, pero sí llegamos a entender que la enfermedad que nosotros padecíamos era progresiva, podíamos llegar hacia ahí. ¿Es así como nosotros lo hemos llegado a interpretar? Sí, porque los estudios que se han hecho con relación al consumo de alcohol es que es progresiva la enfermedad del alcoholismo, porque el doctor Elvin Morton Jelinek, él hizo la escala que pueden ver ahí a sus espaldas, Sí. a donde él hizo estudios con aproximadamente 1,000 alcohólicos, a donde se dieron a la tarea de estudiar individualmente el tipo de evolución que va teniendo el alcohólico. Este doctor, que es un epidemiólogo, que murió en la Universidad de Stanford en su escritorio, que se dedicó su vida a este tipo de investigación. Pues él hizo varios libros acerca del alcoholismo. Él acuñó la palabra alcoholismo. Y en esta escala, pues, se menciona pues la parte prodrómica, que es la que los médicos manejan, los psiquiatras también, ¿verdad? Cómo es que la persona empieza a consumir sin poder estar pensando que el consumo le va a ocasionar algún malestar. Si se bebe en Navidad, se bebe en 15 años, se bebe en bodas, se bebe en momentos donde la persona está identificando felicidad, pues son momentos de alegría. Nadie está pensando en que este tipo de consumo va a llegar a otra situación. El problema es que la persona, cuando empieza a consumir con alguna frecuencia, empieza a liberar una coenzima en el estómago que se llama coenzima A. Esta coenzima lo que hace es que a la persona va empezando a generar tolerancia. Es decir, que si con 2 cervezas podía estar bien alcoholizado en estado de embriaguez, la coenzima A hace que tenga tolerancia, es decir, que pueda resistir consumir un poco más. A tal grado que han llegado personas a tomarse hasta 2 cajas de cerveza
y están hablando pues normal. La Pero, vida seco. ¿por qué? Porque el ciclo de Krebs, así se le llama, como se intoxica la persona en el estómago, entonces la coenzima A hace que el alcohol haga una combustión en el estómago y salga en forma aérea, y por eso los alcohólicos, los que están en consumo, el aliento es bien fuerte de alcohol, ¿verdad? Entonces esos son de los aspectos que se van viendo, porque es que va progresando la persona y va consumiendo de una a consumir más, y ahí va gradualmente hasta que pues llegamos a la barra 8, donde la persona pues pierde la capacidad del control del consumo de alcohol, ¿verdad? A nivel de neurotransmisores o química cerebral, ¿cómo afecta el alcoholismo? ¿El consumo excesivo es solo el consumo excesivo o también el consumo moderado llega a afectar esta? Así que Esta lo que parte. pasa es que los neurotransmisores, todos los seres humanos los tenemos porque son los que modulan nuestro comportamiento, nuestra Ok. conducta. Ok. Entonces, el sistema de premio y castigo, el de premio que tenemos es en el cerebro, sobre todo detrás de la oreja, en el lóbulo temporal, que esta parte es el lóbulo temporal, ahí está los sistemas de recompensa, le llamamos. El sistema de recompensa lo que hace es que le genera deseo de comer y de comer rico, ¿verdad? Entonces, cuando la persona come rico, genera satisfacción y hace esa satisfacción memorable, lo cual le da al cerebro la indicación de que puede repetirlo. Ok. Pero con el consumo de alcohol, lo que hace es que la persona empieza a repetirlo, pero como va necesitando, va generando tolerancia, entonces va necesitando mayores cantidades, y lo que sucede es que la bioquímica cerebral, porque va liberando dopamina en el cerebro, es como, esta es una neurona y esta es otra, y en medio de esta neurona se descarga la cantidad de dopamina, y los receptores de dopamina los reciben, pero hay un momento de tanto consumo de alcohol que los neurotransmisores empiezan a generar este problema de que se empiezan a bloquear. Entonces significa que la persona necesita consumir cantidades más grandes para llegar a sentir la euforia y la sensación que le produce el alcohol, ¿verdad? Y eso es en las primeras etapas de la escala, porque más adelante el alcohólico que ya está en la parte que estamos hablando crónica, ya con un poco menos de alcohol, puede embriagarse, ¿verdad? Es lo que se va observando, pero eso sí, ha ido progresando en este proceso. Entonces la bioquímica cerebral va generando estos cambios de dopamina, y como se van bloqueando, también la serotonina, la acetilcolina y la noradrenalina y adrenalina, y todos estos neurotransmisores que tienen que ver con la atención, la percepción, el estado de ánimo y del afecto, hace que la persona, cuando para el consumo, pues entra en una serie de problemas donde puede tener alucinaciones o no alucinaciones, pero puede tener una serie de dificultades, y después, posteriormente a esto, la persona está deprimida porque como comer, ir al cine, hacer deporte, ya no le genera dopamina. Estamos hablando cuando uno está en el estado de resaca. Después ya no le genera dopamina, únicamente el alcohol, porque el cerebro se ha adaptado al alcohol, que es igual a cualquier otro tipo de drogas. Esa es una pregunta importante. Ustedes, como en la psicología, las drogas en general y el alcohol, hemos hecho esta pregunta a varias personas. ¿La categorizan igual o es que el alcohol, por ser una sustancia legal, ustedes la categorizan diferente o la evalúan diferente a las otras sustancias que pueden existir? Como son drogas legales y ilegales, Ok. pero como es una palabra que se utiliza para decir que esa sustancia al interior del cuerpo va a generar un cambio, entonces se le llama droga. Incluso una aspirina puede ser una droga. Ok. Lo que sucede es que el alcohol puede ser una de las sustancias que son legales, pero que son las que han cobrado más víctimas y vidas a nivel mundial, porque el exceso de consumo de alcohol, el estado de embriaguez, puede llevar a las personas a caer en accidentes de tránsito, ¿verdad? Y también se ha observado en la epidemiología que el alcohólico en estado ya crónico puede llegar también a cometer suicidio también. Ok. Cuando usted mencionaba, Nicolás, con esa, de la manera en que una persona puede ingerir bebidas alcohólicas, se liberan ciertas dopaminas, ¿no? Y eso hace que la persona tenga un estado de bienestar. Pero esa condición todas las personas la tenemos, o es un segmento de la población, o eso depende de factores biológicos, o la persona lo va adquiriendo a través del consumo de bebidas alcohólicas.
¿O cómo una persona puede adquiere o tiene esos síntomas a través de la bebida? Es que como va a depender del gen, ¿verdad? Porque desde que se descubrió el genoma humano, descubrieron que hay un gen del alcoholismo. Ujú, Entonces, ese gen del alcoholismo es el que predispone. Por ujú, eso se le llama predisposición, ujú. ¿verdad? Gregorio Mendel, el que habló acerca de la genética, que Ajá. hacía ciertos estudios con flores, ¿verdad? Y hablaba del gen recesivo. Él fue el precursor para que posteriormente descubrieran que el gen del alcoholismo está en algunas personas. Ujú. Y alguien puede ser alcohólico y no saberlo. Por ejemplo, hay personas que consumen alcohol a los 19 años y no vuelven a consumir. Pueden consumir más adelante y a los 30 o 35, 40 años empiezan a beber con más recurrencia y ahí se puede generar pues el alcoholismo cuando la persona ya no para de consumir. Ajá. No, y vaya, ahí puedes ver un ejemplo de que no todas las personas, o sea, la enfermedad del alcoholismo te puede tocar o no, vea. Mira, te puedes tener, tus padres, tus abuelos pueden haber sido alcohólicos, pero vos no, vea. O al contrario, ellos no tuvieron problemas de alcoholismo, pero vos sí. Sí, les ¿Verdad? hablamos muchas veces de que hay gente que puede tomarse una Ajá. o dos cervezas y nosotros sentados en esta mesa hemos llegado a la conclusión, licenciado, que nunca pudimos hacer eso. De Ujú. tanto escuchar y escuchar en estos grupos que no se puede y uno dice, sí, pues yo, ¿y por qué yo no podía? No llegan a entender uno, ¿y por qué si yo veo que la gente se toma y deja la mitad de una cerveza? Hemos dicho que para nosotros hasta ridículo nos parece que alguien llegue a un lugar, se siente y se tome la mitad de una cerveza y se vaya. Yo no podía hacer eso, o sea, imposible, pues. Entonces, ibas a decir algo, Chico. Poco, ¿cómo es que se va deteriorando la mente de un alcohólico? O sea, ¿en qué momento es que uno puede detectar esos síntomas que tiene la enfermedad? Porque en un inicio, creo que todos los que estamos aquí, cuando comenzamos a beber, era unas buenas anécdotas, divierta, andar fregando y todo lo demás, pero luego habían alarmas que quizás pasamos de alto, que eran indicadores de que éramos alcohólicos o que somos alcohólicos. Entonces, ¿cómo detectar esas alarmas? Bueno, básicamente cuando yo he atendido pacientes, han llegado muchas veces referidos, ¿verdad? Y he atendido personas que, por ejemplo, les voy a contar una experiencia de alguien que llegó porque estaba teniendo episodios lacunares, es decir, que estaba teniendo lagunas mentales. Que se le olvidan las cosas a uno. Es decir, que bajo el efecto del consumo del alcohol, él está lúcido. No es que se le olvide, él está lúcido en toda la fiesta, pero está haciendo una serie de actividades como hacer el ridículo, bailar, estar desnudo, pero él está lúcido. Yo era especialista en Lo eso. que sucede, Pero espérame, hagamos una pausa. Pero de verdad se nos olvidaba o lo hacíamos a conveniencia. Yo muchas veces lo hice a conveniencia, digamos. Pero yo sí hay algunos episodios, licenciado, que se me olvidaban las cosas. no, por eso digo que en el momento la persona está lúcida, Ajá. está consciente, no es que se le haya olvidado. Lo que sucede es que cuando ya duerme, como está intoxicado por el alcohol, la información que tiene que pasar a la memoria a largo plazo, ya no los neurotransmisores, los neuroreceptores de esa información ya no logran llegar y la corteza cerebral ya no guarda la información. Entonces, eso no la procesa, entonces ese recuerdo queda perdido. Mm. Toda la persona al día siguiente no recuerda nada, Y absolutamente nada. Eso es lo que sucede. Ya. Entonces, yo, por eso les decía, del caso de una persona que llegó, que él bajo el influjo del alcohol, él lo que hizo fue insultar a su esposa y decirle una serie de improperios, la denigró, la hizo sentir bien mal y al día siguiente él no se recordaba nada. Y él en la consulta, él me lo juraba que él de verdad no se acordaba nada hasta que yo le expliqué este proceso que les estoy diciendo. Entonces él tuvo que admitir que él estaba teniendo un problema de dependencia al alcohol, ¿verdad? Que eso es lo que más cuesta, que la persona acepte que tiene un problema con la bebida alcohólica. Y por eso, cuando yo les hago pruebas psicométricas, porque la psicometría clínica sirve para evaluar y lo que estoy evaluando, que evalúe lo que yo quiero evaluar, es decir, que los resultados que me dé una prueba psicométrica sean los esperados, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos brevemente a la prueba que se Por refiere? ejemplo, hay una prueba, fíjense, ya les voy a decir que esta prueba se llama Audit. Voy a mencionar en qué consiste esta prueba. Esta prueba consiste en analizar la frecuencia del consumo de alcohol. Por ejemplo, le pregunto yo, ¿con qué frecuencia
toma alguna bebida que contenga alcohol. Nunca. Una o menos veces al mes, 2 o 4 veces al mes, de 2 a 3 veces por semana o 4 o más veces por semana. Entonces, si la persona me dice de 4 o más veces por semana, estamos hablando que él puede consumir domingo, sábado, miércoles, jueves, ya estamos diciendo que son 4 días. De miércoles a domingo son 4 días, ¿verdad? Entonces, en esta frecuencia me aparece que la puntuación es 4. Ok. Entonces, otra pregunta, ¿cuántas bebidas alcohólicas toma durante un día típico en el que ha bebido? 3 o 4, 5 o 6, 7 o 9, 10 o más. La persona me dice 10 o más. Pero cuando ya me dice 10 o más, estoy hablando que es puntuación 4. Ok. Y ahí voy sumando la puntuación. Y cuando llego a la pregunta 4 y ha sumado más de 12, entonces significa que tengo que seguir con las demás para poder hacer una intervención breve y explicarle que su uso o consumo de alcohol está haciendo perjudicial. Es decir, y hay preguntas, ¿usted bajo el influjo del alcohol dañó a alguien? ¿Verdad? ¿Provocó accidentes? Hay preguntas en el último año. Entonces las preguntas ya son en el último, la frecuencia del tiempo en el último año. Si la persona dice sí, entonces estamos hablando que la persona ya tiene ese consumo perjudicial porque puede dañar a otras personas. Ok. Puede dañarse a sí mismo y a otras personas. Si no, pueden observar ustedes ahí en los TikTok que aparecen en esos retenes que hacen, donde están deteniendo a esta gente, y de verdad lo están haciendo porque se ha detectado que la mayoría de accidentes, de muertes trágicas, es por consumo de bebidas alcohólicas. Y Nicolás, nosotros pertenecemos a los grupos de autoayuda y hay como una clasificación que se hace aquí dentro de los grupos de los tipos de bebedores, ¿verdad? El bebedor sociable, el bebedor fuerte y el alcohólico, ¿verdad?, que tiene la enfermedad. ¿Puede una persona que es bebedor fuerte y decir, no, yo bebo todos los fines de semana, pero yo no tengo problemas con nadie, yo consumo en mi casa tranquilo, o si salgo, estoy preparado a darle mi auto a alguien o que me vayan a traer? ¿Existe esa misma clasificación dentro de su profesión, ¿verdad? Como psicólogo. Es decir, si alguien que bebe bastante pero no tiene problemas, ¿no está en riesgo? ¿O cómo lo clasifica la psicología en este caso? No, el único que dice que no está en riesgo es ese alcohólico. Él es el que lo dice. Pero el que lo observa, las personas con las que él convive en su casa, si nosotros vamos a entrevistar a estas personas, le van a decir el tipo de comportamiento que tiene ya bajo el consumo de alcohol. Lo que pasa es que él puede decir eso, y eso que se observa, nosotros como clínicos observamos a estas personas que tienen que son bebedores fuertes, están en negación nada más. Y estar en negación es que ellos no admiten que tienen un problema realmente, porque como son funcionales, amanecen domingo de goma, pero van a trabajar. Ajá. Entonces son funcionales. Y el día miércoles van a beber y al día jueves van a trabajar. Y van a beber y el día viernes van a trabajar. Y si el día sábado trabajan hasta el mediodía, van a trabajar. Si el problema es que el ciclo de Krebs, que les digo, la forma como se va liberando el alcohol a través de la forma aérea, va perdiendo porque los neurotransmisores van fallando. Entonces va necesitando mayor cantidad de alcohol. Y ahí es donde se dan ya las intoxicaciones agudas por alcoholismo, donde la persona puede tener hasta una aspirativa, que el vómito se va a los pulmones y puede hasta morir, ¿verdad? Da una serie de problemas y la persona puede decir, no tiene problemas, pero porque él no se da cuenta de que está en un problema porque está en negación. Por eso es que la percepción que tiene una persona alcohólica siempre va a ser una percepción buena del consumo, porque como les expliqué, que los centros de placer le está diciendo que la experiencia que ha tenido es gratificante y es memorable, entonces el cerebro le dice que puede volver a repetir la acción. Y ahí es donde él va cayendo en ese engaño y la persona lo que se ha vuelto es un dependiente. Aunque él diga que es un bebero fuerte pero no tiene problemas, pero desde la perspectiva clínica es un adicto, es un dependiente al alcohol. Sí, una cosa interesante porque, por ejemplo, muchos hemos justificado el tipo de alcohol que consumíamos. Decíamos, no, pues yo solo tomaba un whisky o vino, y uno se compara versus los que están en las cantinas. Por ejemplo, dice, no, pues sí, porque estos toman ya
en esto, pero entiendo que no es la clasificación del alcohol lo que nos vuelve alcohólicos. Sino el consumo de alcohol y la frecuencia con que lo hace. Y podemos hablar de un cortadito de alcohol, un whisky, una cerveza o vino. Bueno, yo atendía a una persona también que él empezó a consumir vino, pero se dio cuenta la esposa que era un problema serio porque antes de irse a acostarse consumía 2 botellas de vino diarias. Diarias como era vino. El vino no tiene ningún problema, según él, pero realmente él se iba a acostar bien en un estado de embriaguez con 2 botellas y se mostraba ya agresivo, ya estaba mostrando otro tipo de rasgos porque como se desinhibe la personalidad, se erotiza la personalidad y estos son de los aspectos que hay que mencionar, que cuando se erotiza la personalidad, ahí aparecen las violaciones, los abusos sexuales. ¿Y a dónde aparecen los abusos sexuales? En la misma casa, ¿verdad? Con padres, con sus hijos, tíos, con sus sobrinos, y abuelos también. Este tipo de cosas son de las que están registradas en medicina legal. Lo que pasa es que no salen a la luz porque pues es engorroso esto, ¿verdad? Pero esto hay que decirlo también porque es necesario hablar de las consecuencias del alcohol, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Porque se erotiza la personalidad y la persona ya entra en otro estado de conciencia que la persona no sabe ni lo que está haciendo. Por eso en Estados Unidos, en España, una persona que ha cometido homicidio bajo el influjo del alcohol o ha hecho una serie de cuestiones, también se puede contemplar que él vaya a rehabilitación. Fíjense. Sin embargo, acá en el país, hoy con las leyes que nosotros tenemos, la persona tiene que pagar con cárcel. Ok, licenciado, nosotros que estamos como con la duda, porque tratamos muy poco con psicólogos, pero queremos saber, cuando llegan a su clínica a consulta y usted le hace el análisis y llega a la conclusión que sí tiene algún problema con alcohol o drogas, ¿cuál es el tratamiento sugerido para este tipo de personas que le hace a usted? Sí, lo que sucede es que primero se hace esta prueba que les dije. Okay. Si me aparece con dependencia al alcohol, entonces empezamos a tratar con métodos de prevención de recaídas. Ahora, en mi caso personal, yo debo de aclarar que no todos los psicólogos lo hacen. Yo conozco el programa de Prochaska y Di Clemente, que son de 2 italianos que hablan acerca de la precontemplación, contemplación, y cuando la persona ya busca ayuda, entonces ya entramos en acción y se le puede dar un abordaje en la terapia psicológica. Pero recuerden que la terapia psicológica es pagada. Y muchas veces yo cuando doy tratamientos intensivos los cito 2 veces por semana. Una para tratar el trastorno de dipsomanía, que es el consumo de alcohol, y lo otro para tratar los trastornos para tratar el trastorno del consumo de drogas y de alcohol, y también para tratar las heridas de infancia y otros trastornos de personalidad. Y así lo abordamos, pero como les digo, no, yo como psicólogo, yo los llevo a que ellos hagan conciencia que necesitan un grupo. Ok. En este caso, los grupos de Alcohólicos Anónimos son los que yo sugiero, ¿verdad? Dentro de los grupos que yo sugiero, uno está en Villa del Mar, ¿verdad? Ese es un grupo a los cuales yo sugiero. También sugiero uno que está en Antiguo Cuscatlán, después de la gasolinera Texaco, y hay un centro comercial en la segunda planta, está ese grupo de alcohólicos que son bastante conservadores, ¿verdad? También otro grupo es el de Flor Blanca de la Noche, que está sobre esa calle Constitución de la Noche, ¿verdad? Después de las Pulgas, antes de la gasolinera, ahí está ese otro grupo de Alcohólicos Anónimos. Y ahora, ¿por qué menciono las direcciones? Y también los próceres, que está en el centro comercial que está sobre la calle Monserrat. Entonces también eso es otro grupo donde hay muchos grupos más, claro, ¿verdad? Pero estos son los que yo menciono por el área metropolitana donde yo estoy. Mi clínica está en la colonia Escalón, entonces mando a personas a esos grupos, ¿verdad? Que son más cercanos y la gente se siente más accesible y se sienten cómodos. Entonces, ¿por qué los mando a un grupo? Porque fíjense, grupos hay en varios hospitales, en el Hospital General, hay en varios hospitales, hay en el Policlínico Arce un grupo de Alcohólicos Anónimos. En Hospital Amatepec estaba funcionando un grupo y lo pasaron a la tarde. Entonces yo no estoy en ese grupo. Cuando lo arrancamos, yo estaba en las mañanas, yo podía asistir, pero ahora está en las tardes. Yo no puedo estar, pero hay grupos de Alcohólicos Anónimos en los hospitales. ¿Y por qué se necesita un grupo de Alcohólicos Anónimos? Porque curiosamente
se ha observado que la musicología o la psiquiatría pues le puede ayudar a calmar algunos síntomas, pero no como un grupo de alcohólicos anónimos. Un grupo de alcohólicos anónimos lo que hace es que la persona, al escuchar otras experiencias de otras personas que están sufriendo la misma situación y se identifican con el problema del otro, la persona empieza a adquirir cierto grado de fortaleza a través de la situación del otro, y eso va permitiendo que la persona que era alcohólica empieza a adquirir recuperación. Y por eso para mí ellos siempre necesitan un grupo de psicoterapia donde puedan experimentar cómo un alcohólico salió adelante de todos sus problemas a través de ese grupo, ¿verdad? Entonces el grupo de Alcohólicos Anónimos es muy necesario, y yo creo que a nivel mundial, pues quien no me deja mentir, pues ha salvado muchas vidas a nivel mundial, Alcohólicos Anónimos. Nosotros somos uno de esos. Ya que hablamos del tema, a todos les hemos preguntado lo mismo y a usted ya nos lo contestó sin habérselo preguntado. Es evidente que cree en los grupos de autoayuda, nosotros también. En algún momento nosotros escuchamos, puede ser que sea mentira, lo escuchamos, no hemos adentrado en esto, que un psicólogo hizo un estudio de varios alcohólicos para llegar a varias conclusiones, pero una de las que a mí me llamó la atención es que nosotros los alcohólicos y adictos consumíamos por 3 razones. Primero, porque teníamos falta de amor, falta de Dios y o la necesidad de pertenecer a algo. ¿Puede ser que esto sea así? Yo cuando hacía ese análisis yo decía, pues yo quizás sí. Fue uno de los factores por los que yo consumía. Llegar a entender del por qué nosotros hicimos esto que hicimos. ¿Por qué comenzamos con esto? Y según este estudio a mí me aclaraba un poco las dudas y decía, bueno, puede ser. O sea, uno viene falto de amor, viene peleado con Dios o falto de Dios. Y viene como, yo quiero pertenecer a algo. Como cuando yo bebía, yo quería pertenecer a ese grupo de los que bebían. Entonces ahora yo vengo acá y obviamente yo quiero pertenecer a algo bueno, por eso estamos haciendo este tipo de proyectos como el podcast, etcétera. Pues es así eso, licenciado. Lo que pasa es que pues pueden ser varios teóricos. Por eso es que yo no voy a mencionar si esa teoría es acertada. Lo único que se estudia es que los seres humanos somos seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Entonces, espirituales porque necesitamos en qué creer, ¿verdad? En un poder superior. Entonces, básicamente, somos biológicos, entonces nuestra biología está comprometida con sustancias que se parecen a los neurotransmisores originales, ¿verdad? Como la dopamina. Entonces, las sustancias lo que generan es dopamina en el cerebro, y hoy en la actualidad se está estudiando bien de cerca la dopamina, que es la necesidad de la persona de ser feliz. Anda buscando la felicidad, y es ahí donde cuando hablamos de que la parte biológica tiene mucho que ver, también la parte psicológica. Por eso el alcoholismo es físico y psicológico. La dependencia es física y psicológica, porque la persona físicamente cuando consume alcohol se alivia de la resaca, ¿verdad? Y psicológicamente tiene la necesidad de volver a hacerlo, porque sin esto no va a poder él continuar normalmente. Entonces, biológicos, psicológicos y sociales, ¿verdad? Básicamente la sociedad en la que hemos crecido, el entorno en el que hemos crecido, se ha observado que tiene una base bastante, hay una raíz ahí porque el alcohólico creció con heridas de abandono, ¿verdad? Lo abandonó uno de sus 2 padres, ¿verdad? O creció en hogares disfuncionales porque se separaron sus padres y creció en ambientes hostiles, Pues, ambientes hostiles, donde él el apego seguro significa que el niño necesita seguridad, amor, ternura, confianza, y que sean sensibles sus padres ante las necesidades de sus hijos. Pero si no hubo eso, entonces hubo ambivalencia afectiva, es decir, con la mano que te acaricio, con esa te castigo, y no hubo un reforzamiento positivo. Entonces el niño va creciendo con necesidades y carencias afectivas, que de repente empieza a buscar esas carencias que se las llenen afuera. Sí. Y se encuentra con desprecios, con rechazos, y ahí aparecen las heridas de humillación, las heridas de rechazo, la herida de traición. El amigo que era mi amigo me traicionó y se fue con otros amigos, o me hizo algo que me dañó, la novia que tenía se fue, y yo empiezo a saber que tengo una herida de traición, y todas esas heridas van forjando la personalidad del alcohólico y del adicto. Porque de repente en la juventud tenemos el contacto con sustancias, con alcohol y drogas, y ¿qué es lo que sucede? Que la persona empieza a llenar esos vacíos que le generaba, la recompensa que genera el cerebro, la droga se lo empieza a generar, y entonces la persona ya no tiene aficiones por el fútbol, por el deporte, por cuestiones que sean gratificantes, sino que ya se fija y se vuelve obsesivo
con el consumo de sustancias. Y ahí se va perdiendo. ¿Ibas a decir algo, Chávez? Sí, Perdón. yo veo que, bueno, desde el aspecto clínico es importante que cuando una persona, digamos, no llega, ¿verdad? Buscando ayuda y no va precisamente a grupos de autoayuda y mejor se aboca a un experto de la psicología, la persona le ayuda a determinar si tiene un problema o no con el alcohol, ¿verdad? Esta persona es tratado, se da cuenta o reconoce que realmente es alcohólico, pero luego entra otro proceso. Empiezan a una persona, pues normalmente que pueda desarrollar un alcoholismo bastante crónico, obviamente le van a caer secuelas del alcoholismo. Ya cuando deja, por ejemplo, la abstinencia, ¿verdad? Puede desarrollar bipolaridad, entonces alguna otra enfermedad mental, ¿verdad? Que también creo yo que debe de ser tratada. Entonces, desde el aspecto clínico, ¿cómo ven ese aspecto? Ya como un segundo ciclo de tratamiento, porque yo lo veo así, vea. El primer ciclo que lo miran para que se determine como una persona alcohólica y el segundo ciclo, darle una continuación a las enfermedades o las secuelas que le ha dejado el alcohol. ¿Los psicólogos cómo abordan ese aspecto? Bueno, vamos a concluir la observación que hacía Plinio con relación a la necesidad. Por eso decía que éramos biológicos, psicológicos, sociales, Ujú. pero también somos espirituales. Ujú. Entonces necesitamos un poder superior para poder creer y muchas personas necesitan de Dios para poder volver otra vez a volver en sí, para encaminarse. Ahora, cayendo nuevamente a la pregunta que hace, básicamente es necesario reconocer que no son ciclos, Ujú. sino que es un proceso. Ujú. Es un proceso psicoterapéutico donde la primera etapa, la primera fase es admitir que yo tengo un problema con el alcohol, Ujú. que yo tengo problemas psicológicos, que yo tengo problemas familiares, que tengo problemas económicos, que tengo problemas sociales, que estoy perdiendo mi trabajo, tengo ausentismos, tengo un problema. Al entender eso, entonces yo entro al proceso de recuperación y ahí posiblemente entre el psiquiatra, porque la persona queda en estado depresivo, ¿verdad? O Ujú. con ansiedad. Entonces el psiquiatra, ¿qué es lo que hace? Y aquí hay que aclarar un detalle porque hay tabú con relación al tratamiento del psiquiatra. Ajá. La sertralina, ¿verdad? Ujú. La amitriptilina, todos estos son recaptadores de serotonina en el espacio sináptico de las dos neuronas que les decía para que la serotonina permanezca más tiempo ahí y que la persona logre la estabilidad emocional. Porque cuando hay bajón de serotonina, pues y hay otras sustancias más, la persona entra en bajón, en tristeza, Sí. sensación de vacío. Ajá. Entonces ahí están los trastornos del Ujú. estado de ánimo y del afecto, la Ujú. depresión y la ansiedad. Ujú. Los trastornos bipolares se desarrollan cuando hay consumo de alcohol y sustancias que activan o que son las estimulantes del cerebro, como la cocaína, metanfetaminas, que son las que van a estimular y provocan los trastornos bipolares por consumo de sustancias. Ese, bien, creo que lo que estamos conversando, ¿verdad? Hemos ido desde la parte psicológica y también de los grupos, que hasta ahorita logro entender que es algo complementario. O sea, las dos, tanto la terapia psicológica como los grupos, van de la mano dentro del proceso. Pero otro actor también importante es la familia, papá, mamá, la pareja, los hijos. Entonces, y muchas veces son las personas a las que más hemos dañado con nuestro alcoholismo. Sí. Entonces, ¿cómo es el tratamiento psicológico? Porque esto, yo me imagino, pues, que es integral. Se trata al Al adicto, alcohólico, al adicto. se le trata al adicto, pero también me imagino que hay un tratamiento para la familia. Entonces, ¿cómo es que se integra el tratamiento para los familiares y qué rol debe tener estas personas que están alrededor del adicto? Buena pregunta. Cuando llegan alcohólicos o adictos, siempre nunca van solos, quiero aclararlo. Siempre los lleva el familiar. Porque el alcohólico, el drogadicto, muy difícilmente él va a admitir Mm. y va a decir, sí, yo necesito ayuda. No, él ha perdido la capacidad. Por ejemplo, las sustancias psicoactivas en el cerebro lo que hacen es que cierran los lóbulos prefrontales donde está la capacidad de la voluntad, donde están los proyectos de vida. Entonces se bloquea y la persona está subordinada al consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol.
Entonces la persona no tiene la fuerza de voluntad. Por eso en los Alcohólicos Anónimos se dice que no se necesita de voluntad, sino de buena voluntad. La persona en algún momento accede y admite que tiene un problema. Entonces, cuando hablamos de Alcohólicos Anónimos, estamos hablando de que el programa de Alcohólicos Anónimos es bastante integral y se necesita que la familia sepa qué es lo que le está pasando. Por eso yo llamo a los familiares y les explico, mire, su paciente está teniendo este consumo de sustancias o es alcohólico de tal fecha a tal fecha, necesita ahorita que le hagamos una intervención. Entonces se hospitaliza y ya hospitalizado, pues sí, porque si no la persona va a tener delirium y los delirium pues pueden ser con o sin alucinaciones. Puede tener también alucinaciones auditivas, visuales, y entonces por eso los psiquiatras le dan antipsicóticos para ese tipo de problemas, para que los pensamientos se desaceleren y que la persona pueda tener suero para que pueda hidratar, porque está deshidratado, le ponen vitamina B12 para el sistema nervioso central y lo estabilizan en un lapso de 3 a 1 semana, y ahí que él ya está listo, que ya no tiene el craving, que es la necesidad imperiosa por el consumo, ya no siente esa necesidad por consumir, entonces ya puede entrar al proceso psicoterapéutico. Y a la misma vez, yo siempre le digo, ahorita que ya entró a su primera consulta, urge que vaya a un grupo. No le doy chance. Necesita el grupo y necesita la ayuda psicológica. Porque el grupo va escuchando a otros que han salido adelante y como levanta la mano en el grupo, los demás le dan una bienvenida y le hablan de cómo fue su fondo, cómo fue que se recuperaron. Y entonces el alcohólico empieza a tener fortaleza a través de la experiencia de los demás. Más la psicoterapia, que permite que la persona identifique sus trastornos de personalidad. Dentro de los trastornos de personalidad están los narcisistas, ¿verdad? Que son personas que son soberbias, altivas, que necesitan una gran cantidad de atención de los demás. Son bien hipersensibles. Y también estoy en los trastornos paranoides, ¿verdad? Ese se desarrolla en el alcoholismo, que son celópatas, son celosos, son desconfiados, sospechan de los demás y están siempre a la defensiva, que son los que se parecen, que son muy soberbios, pero lo que hay es paranoidismo, ¿verdad? Sádico, oral, agresivo. El alcohólico es ofensivo, ¿verdad? O insulta, agrede, humilla, hace pasar malos momentos a la familia, ¿verdad? Ya no digamos en público, y en la calle es peor también. Entonces, básicamente estamos hablando de un cuadro de personalidad bastante complejo. Ya cuando abordamos como decía Chávez, que es la parte del siguiente proceso es ese, porque abordamos ya los tratamientos para el manejo de la personalidad, ¿verdad? Y por eso es que el programa de Alcohólicos Anónimos es funcional, porque el cuarto paso habla de hacer un inventario de todos los defectos. El quinto paso habla de que tiene que hablar de la naturaleza exacta de sus defectos. El sexto paso le habla que la persona tiene que tratar esos defectos. El séptimo, que tiene que hacerlo con humildad. El octavo, que tiene que perdonarse a sí mismo y perdonar a otros y hacer un listado de las personas a las que dañó. Y el noveno, ir a reparar ese daño. Y el décimo, estarse descargando constantemente, haciendo inventarios para no cargarse de tanto estrés y volver a consumir. El 10º paso es puntual para que la persona pueda recuperarse y no cargarse de tanta cosa, sino que está haciendo inventarios, y si cometió un error tiene que pedir perdón, si hizo malas cosas tiene que enmendarlas, y lleva un proceso en el cual el programa de Alcohólicos Anónimos sí funciona cuando se activan estos pasos. Y con la psicología, y como yo tengo los pasos también, por eso les digo que si lo conocen mejor que nosotros, por lo visto. Y quiero aclararles que también yo admití hace un tiempo que necesitaba también de Alcohólicos Anónimos, y por eso es que con Alcohólicos Anónimos siempre yo estoy de la mano. Siempre. La mayoría de pacientes de adicciones a sustancias psicoactivas y alcohol, mi papá también fue parte de Alcohólicos Anónimos. Okay. Entonces, él vivió muchos años en Alcohólicos Anónimos. No sé, quizás unos 30 años. Hasta que él se decidió ir a una iglesia, buscó a Dios y su vida cambió, nunca volvió a beber, ¿verdad? Pero lo que les quiero aclarar es que yo Alcohólicos Anónimos siempre lo tomo como un referente de Dios. Que es algo, con el perdón, ¿verdad? Los que no creen en Dios y que son agnósticos, pero en el caso mío, que yo sí creo, lo valoro desde esa perspectiva. Okay. Es una perspectiva individual, ¿verdad? Quiero aclararlo porque tampoco mi perspectiva va a ser igual a la de los demás. No, está bien, Liceo, y le agradecemos mucho que haya tenido esa apertura con nosotros con el tema de estos grupos, pues usted sabe, yo creo que conoce también las tradiciones, por eso nosotros, que somos parte del podcast, tratamos de no romper ese anonimato hacia la sociedad, y usted puede estar en la libertad de hacerlo. Nos parece muy bien porque nosotros hablamos muy bien de estos grupos. Ya más o menos para ir aterrizando, quiero hacer una pregunta.
esos trastornos que usted menciona, nosotros los tenemos algunos todavía y los seguimos teniendo a pesar de los años que tenemos que estar en estos grupos de autoayuda. Sabe que oral agresivo, dice en alguno. Pero mi pregunta es, si puede la psicología o los grupos regular este tipo de trastornos en la asistencia acá. Nosotros vemos que no solo es de venirse a sentar, es también estar un poco metido en esto que usted acaba de mencionar, que son los pasos de recuperación. Pero si hay una curación, estoy hablando de los trastornos. Y la otra pregunta es, ¿si se cura uno del alcoholismo? Es que lo que pasa es que, como se dice que es una enfermedad y el gen está activo, entonces si usted hace contacto con la bebida alcohólica pensando que ya se curó, yo puedo decir que se recuperó de la crisis en la que estaba bajo el consumo de alcohol. Ok. Pero cura no hay para la persona que ha consumido alcohol. Por lo tanto, significa que la persona no va a vivir una vida tranquila siempre y cuando no vuelva a consumir Está alcohol. suspendida, entonces. Es una suspensión. Son diarios. Así es. Que va, porque fíjate, cuando yo llegué a los grupos de autoayuda, después que ya tenía un par de meses, yo entré en depresión. O sea, yo no me sentía bien conmigo mismo. O sea, sentía esa sensación de vacío. No le hallaba gusto a nada, no se había sentido a nada. Pero con el tiempo se me fue quitando. Lo ideal hubiera sido buscar la ayuda de un terapeuta, ¿verdad? Sí. Pero dejé que pasara el tiempo así. Sin embargo, pues en las reuniones que seguían los grupos, trataba de la manera de liberarme, de identificar qué eran las cosas que me estaban haciendo daño. Y a la brava saliste de la depresión. Y a la brava empecé a salir de la depresión porque empecé a suplir otras cosas, ¿verdad? Empecé a estudiar, hacía deporte, cosas que me liberaran esas dopaminas, que me hicieran sentir bien. Y así fui saliendo poco a poco porque, o sea, solo trabajaba, venía para acá, venía a los grupos y eso era como mi estilo de vida. Entonces tuve que buscar otras alternativas para sentirme bien, ¿verdad? Ya no tener esa necesidad de consumir alcohol y buscar otra forma de vida para que yo me pudiera sentir más o menos alegre, ¿verdad? O sea, tener también esa necesidad de bienestar, ¿verdad? Que con el alcohol lo encontraba. Sí. Es que no tiene que perder de vista que el hecho de que la persona buscaba los distractores como drogas, alcohol, compras, internet, pornografía, etcétera, todo lo que puede generar una adicción, es porque había ciertas insatisfacciones o necesidades no resueltas. Entonces, el hecho de romper con la adicción, que me generaba cierto grado de satisfacción y gratificación inmediata, al romper con eso, la bioquímica cerebral está desregulada. Entonces, básicamente, cae otra vez en bajón y ahí es donde se empieza la persona a enfrentar con la realidad. Que el alcohol, como son móviles de escape que lo escapan de su realidad, por eso se llama móviles de escape que lo sacan a uno de su realidad para no enfrentar lo que tiempo atrás le ha dolido. Y como hay heridas de infancia, como mencioné hace un rato, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que tiene una serie de insatisfacciones en la vida y que eso puede aparecer y que con el alcohol me lo paleaba un poco. ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Verdad? Y ahí es donde entra el tratamiento. ¿Por qué? Porque en Alcohólicos Anónimos usted puede escuchar una serie de experiencias donde alguien está hablando de su caso sin conocer su caso. Correcto. Y uno dice, ahí es donde se da, como decía Eric Fromm, un psicólogo social, la identificación, que es una experiencia mínima de amor, porque uno empieza a identificarse con el caso del otro y empieza a generar amor por uno, sin darse cuenta. ¿Verdad? Por eso la identificación genera una sensación de amor en uno, de saber que está haciendo las cosas bien. Y ahí es donde uno va evolucionando. Los procesos así son, porque uno se va dando cuenta poco a poco de las áreas que están deficitarias en uno y las vamos a ir resolviendo, ¿verdad? O sea que dependiendo del historial de trauma, digamos, de la infancia del individuo, la biografía del individuo, va a depender la reacción que va a tener la persona cuando deja de beber. Sí. Porque Xavi está hablando de que él se deprimió. En mi caso muy personal, ahí me dio una gran ansiedad y una paranoia. Ansiedad de cómo va a ser mi futuro, ¿verdad? Ya no me voy a poder divertir, ya,
ya no voy a tener a los amigos con los que salía a fregar, entonces, y ya no voy a tener como ese círculo social en el que me movía antes, y yo ya no miraba como un futuro cuando dejé de beber, ¿verdad? Ya pronto, pues, en los grupos, la obsesión desapareció, conocí a otras personas y todo lo demás, pero entonces eso está muy ligado a esa biografía. Está ligado a la biografía porque en la base está en la niñez. Si usted fue un niño que lo quisieron, lo amaron, lo respetaron, le dieron valores, principios y creció bajo esa condición, internaliza una seguridad básica en sí mismo y seguridad en los demás. Y puede creer en el amor, puede creer en las relaciones largas, puede creer en el matrimonio, puede creer en principios que son sociales y morales que están ahí, que rigen nuestra sociedad. ¿Verdad? Básicamente la persona empieza a crecer de una manera saludable, pero si no tuvo todo eso, si tuvo abandono, si tuvo heridas de rechazo, ¿verdad? Porque hay personas que son crueles, porque quiero aclarar que también algunos que han sido alcohólicos y están en recuperación han tenido madres narcisistas que los han pisoteado, que los han hecho sentir que no valen nada desde que son niños, con creencias y han venido creciendo con creencias limitadoras y con traumas reales, ¿verdad? Con complejos de inferioridad, con una serie de cicatrices del alma, se le llaman porque la persona anda bien alterada, defendiéndose de todo el mundo. Pero básicamente lo que está sucediendo es que él ha sido un niño herido, un niño lastimado. Ok. Ya para ir cerrando, tenemos una pregunta bien importante que nos sucede mucho en los grupos y es las recaídas. ¿Por qué a su criterio se dan las recaídas? Y quiero decirle, pues, bueno, usted sabe muy bien de esto, no depende del tiempo. O sea, nosotros hemos visto personas que han recaído, llegan un mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Por qué se dan las recaídas? Han habido estudios y hay como 38 conductas que hay que observar para la persona que recae. Y una de las principales es la soberbia. Ok. La soberbia, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a ver que la persona ya entró en un proceso de recuperación, pero tiene un grado de soberbia, es decir, de autosuficiencia, se le llama, entonces la persona llega a considerar también internamente, ahí en el silencio de su pensamiento, en el embrujo del pensamiento silencioso, que no necesita a nadie de los que están acá. Y yo no necesito tampoco el grupo. Ni a los psicólogos. Ni psicólogos, ni a nadie, ni a Dios. ¿Verdad? Llega un punto a pensar así. Es un grado de soberbia interna. Y cuando ese grado de autosuficiencia falla, entonces la persona cae en un estado en el cual muchos le conocen como la recaída, pero es una recaída que no es física, es una recaída emocional, porque la persona empiezan a salir otra vez todos los defectos de carácter a flor de piel, empieza a convertirse en alguien irritable, en alguien soberbio, empieza a maltratar a sus hijos, a su familia, empieza a convertirse en el alcohólico que era antes de venir. Una borrachera seco. En una borrachera en seco y sin que sea que esté consumiendo alcohol. Solo le falta la recaída física de beber alcohol. Que se va a dar tarde o temprano. Que se va a dar. No, esa es una verdad. Que lo va a vivir. Lo va a vivir porque lo va a vivir. Y por eso cuando hay recaídos hay que prestarle atención al recaído, qué fue lo que lo hizo que recayera. Y una de los axiomas que hay en los grupos es, si no asistes a tus reuniones, no preguntes por qué recaes. Y básicamente esa es parte de los procesos porque la persona cree que ya se curó, como ya no le dieron ganas de beber, ya no siente ansiedad por beber, cree que ya está, cree que ya no necesita y cae en el autoengaño de que me voy a tomar una, a ver qué pasa. Y esa una lo lleva a estar tranquilo, que no pasó nada, luego vuelve otra vez a repetir. Cuando menos viene a sentir, vuelve al mismo nivel de consumo que tenía, como cuando vino a los grupos, como cuando vino al psicólogo. Esa es parte de los procesos de recaída para que la persona pues de alguna manera comprenda en qué consiste la recaída y muchas veces es porque la persona ha tenido unas reservas, ¿verdad? Es decir, que la persona siempre añoró y ha estado anhelando el pasado de donde viene porque como era feliz, era lo único que le dio satisfacción, ¿verdad? Los prostíbulos, ¿verdad? La juerga con los amigos, o sea, las fiestas, ¿verdad? Los carnavales, el party. Va a andar recordando esa vida del pasado y entonces tarde o temprano su mente subconsciente lo va a realizar sus anhelos que están ahí, ¿verdad? Guardados. Bien.
Nos quedamos cortos como siempre en todos los podcasts. Hay muchas preguntas. Espero que algún día nos vuelva a aceptar otra invitación más adelante para seguir hablando de algunos otros temas interesantes. Sí. Le agradecemos mucho su tiempo, licenciado. Sabemos que ha hecho un espacio de su clínica este día para poder estar con nosotros. Se lo agradecemos valiosamente para todas estas personas que nos están viendo y van a comenzar a entender, porque hemos visto dentro de las métricas que no solo nos ven hombres, nos ven mujeres. Quiere decir que hay familias interesadas en este tema. Y esa es la idea de nosotros, llegar a más. Le agradecemos mucho su tiempo. ¿Tenés algunas palabras para ir cerrando, para cerrar este podcast? Creo que nada más, pues agradecerle. Yo creo que la perspectiva clínica que hemos abordado en el podcast, todos los médicos, y ahora esta visión desde la psicología, pues nos brinda más criterios para entender la enfermedad y para también cuidarnos nosotros, de que para esto no hay cura Así es. y que estamos exentos también a una recaída si somos soberbios, Sí. como ha dicho y el licenciado. Xavi, algunas palabras de cierre. Que para mantenernos en esta enfermedad del alma, la humildad es algo muy importante que siempre debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Y nada más puedo agradecer aquí al licenciado Nicolás, hombre, porque este contenido así de enriquecedor y que esperamos tenerlo nuevamente en el programa, hombre. Y también pues darle un mensaje a todos los que nos sintonizan que además si le ha gustado el contenido de este podcast, también nos puede sintonizar en nuestras diferentes plataformas, ¿verdad? En TikTok, estamos en YouTube, Instagram, nos pueden inscribir en nuestro correo, en Spotify estamos. Y escribirnos también a nuestro correo electrónico como alcoholismoesperanza@gmail.com. Pero también las redes de No, sus redes sociales también. Primero, que nos dé un mensaje a las personas que nos han escuchado hasta este momento, y pues también queremos que nos des dónde lo podría contar en Porque yo quiero pasar con el licenciado Nicolás. No, y este podcast lo vamos a subir también algunos trozos de este. Quiero decirle, licenciado, que es importante porque la gente escribe, pregunta y nosotros, si usted nos permite, ponemos sus datos. Claro, yo creo que para próximos temas podemos hablar de la personalidad del alcohólico, que esos son temas un poco más fuertes para poder ir comprendiendo en qué consiste la personalidad de un alcohólico, que es en potencia también. Cuando digo en potencia es porque está próximo a convertirse en un alcohólico activo, ¿verdad? Entonces creo que ha sido para mí también un placer estar con ustedes, porque estos podcasts son importantes, son necesarios para que la población en general conozca y sepa que el alcoholismo es una enfermedad de fatales consecuencias que puede destruir las vidas, familias enteras, ¿verdad? Llevar a la miseria a los hogares. Entonces, por eso es importante que si usted ve este podcast, sepa que hay una solución. Y esa solución es real, ¿verdad? Es este tipo de temas que se abordan aquí con este podcast para poder llevar a los grupos de autoayuda, que son los grupos de alcohólicos anónimos que yo mencioné ahora, ¿verdad? Y que también, pues, la ayuda psicológica también le puede ayudar a orientarse mejor. Bueno, ha sido un gusto estar ¿A con dónde lo ustedes. encontramos, licenciado? Estoy en mi canal de YouTube que se llama Clínica de Tratamiento Psicológico. Aparezco en Instagram como Nicolás Psicólogo, ¿verdad? También estoy en Instagram y estoy en mi fanpage, ¿verdad? En la página de Facebook como Clínica de Tratamiento Psicológico. Y también en TikTok. Así es que ahí me pueden encontrar y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. ¿Algún número telefónico? ¿Algún WhatsApp donde le Tengo puedan WhatsApp, atender? 7855-7238. Ahí estoy a sus órdenes. Pueden escribir y con gusto pues podemos seguir abordando este tipo de temas. Bueno, muchísimas gracias por sintonizar este podcast. Los esperamos en el siguiente podcast. Vamos a comenzar a hablar un poco de los grupos de autoayuda y en algún momento tal vez invitar al licenciado por esa vasta información que él nos acaba de dar sobre los pasos de recuperación, que nos puedan hablar un poco de ese tema. Pero vamos a comenzar a hablar de los grupos de autoayuda, qué son los grupos de autoayuda y qué no son los grupos de autoayuda, para que la gente se vaya quitando esos conceptos muy equivocados muchas veces de los grupos. Les agradecemos mucho por este tiempo que nos han dado. Siempre vamos a dejar los números de teléfono por acá, de la Oficina de Servicios Generales, del Comité de Área de los grupos de autoayuda, para que si necesitan alguna información como la que dio el licenciado, de dónde pueden mandar a sus familiares, amigos o usted mismo, ¿dónde pueden ir? Ahí aparece el número de teléfono. Nos proporcionaron el WhatsApp también de ellos. Ya lo pusimos en este capítulo anterior que acaba de salir, para que ustedes puedan llamarnos. Así que muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo podcast y hasta luego. Hasta luego.